Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Mosquera. En este momento vamos a hacer una exposición del curso Evolución y Biodiversidad de la Maestría de Matemáticas y Ciencias Naturales. El tema que me corresponde exponer es el tema de la epigenética y el epigenoma. Epigenética, más allá de los genes. La epigenética da a conocer las formas mediante las cuales los organismos multicelulares desarrollan diversos tejidos a partir de un único genoma, además de tener una clara relación con la salud del individuo, con la descendencia y la evolución de la especie humana. Es la encargada de facilitar la organización de la cromatina en el núcleo celular, ayudando con ello a la expresión genética de las diferentes células y tejidos. La epigenética nos ayuda a comprender aquellas características que van a manifestar los individuos en su genoma más adelante. La epigenética se puede abordar desde distintas áreas del conocimiento, entre ellas la genética, la biología evolutiva, la genética de población. En el caso de la genética, la epigenética se relaciona con los elementos de regulación genética que no conllevan a las modificaciones en las secuencias de ADN. Estos elementos los vamos a ver más adelante. Dentro de esos elementos tenemos lo que es el caso de la metilación, ¿sí? Y la modificación de histonas. Desde la biología, la epigenética se relaciona con la dependencia contextual de los procesos embriológicos, incluyendo factores internos, como es el caso de arteriales maternos, propiedades genéricas físicas y autoorganizativas de las células y los tejidos, procesos de regulación genética, dinámica celular, tisular y factores externos como la temperatura, la humedad y la radiación. Esto quiere decir de que los factores epigenéticos se empiezan a manifestar en el individuo desde el momento del proceso embrionario. Además de esto, van a existir otros factores ambientales del contexto que van a permitir modificaciones epigenéticas. Desde la biología evolutiva, esta se asocia a los dispositivos de herencia no genético. Me explico de una forma mucho más clara. Tiene que ver con aquellas características, como en el caso de la malnutrición fetal, que van a ser manifestadas más adelante en el individuo durante su edad senil, causantes de muchas enfermedades, ¿sí? El producto de esta malnutrición fetal. Más adelante el individuo lo que hace es, como las células tienen memoria, el individuo lo que hace es tratar de compensar aquella falta de carencia nutricional que tuvo durante su estado fetal, trata de compensarla en la edad adulta, conllevando a muchas enfermedades, como son el cáncer, como son la diabetes, ¿sí? Desde la genética de poblaciones. Se utiliza para nombrar la variación fenotípica, que resulta de un grupo de factores ambientales. Los cambios que se producen son irreversibles en el ADN. Vamos a hablar entonces de algunos mecanismos, como lo había mencionado anteriormente, de regulación epigenética. Dentro de estos mecanismos tenemos la metilación del ADN y tenemos las modificaciones de histonas. Ambos mecanismos conllevan a la aparición de factores epigenéticos. En el caso de la metilación del ADN, lo que sucede es que grupos metilos que son ingeridos o ingresan al organismo por medio de la alimentación, lo que hacen es modificar en cierta manera la estructura del ADN, sin causar ningún tipo de heredad en su descendencia. ¿Sí? Me explico. Esta metilación tiene que ver o está relacionada con las apariciones futuras de algunas enfermedades, como en el caso del cáncer, ya que en la metilación se puede dar la hipermetilación y la hipometilación. En la hipometilación está relacionada con la aparición de células modificadas que pueden degenerar en cáncer.
Eso es lo que pasa en el proceso de cáncer, de la formación del cáncer. Las células están hipometiladas. En el caso de las modificaciones de las histonas, estas pueden conllevar a la formación de un desorden a nivel metabólico en los individuos que lo posean. Esta metilación de histonas o estas modificaciones de las histonas se empiezan a gestar desde el proceso embrionario del individuo. Por ejemplo, lo que hablábamos en un principio, en la parte de la malnutrición fetal. Esta malnutrición fetal, durante el estado de gravidez de la madre, lo que hace es que las histonas se modifiquen. Podemos asociar las histonas como una puerta, en donde cuando hay histonas adicionadas a la cadena de ADN, esto hace que la puerta se cierre, ¿sí? Y cuando no hay histona, la puerta está abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de información genética va a pasar dependiendo de la cantidad de histona que haya en la cadena de ADN durante el proceso de la replicación. Para hablar de la epigenética, tenemos que tener en cuenta muchos procesos celulares que se dan para que ésta se lleve a cabo, como lo mencioné anteriormente. Y entre estos procesos celulares tenemos lo que son la metilación de la citosina en el ADN, la impronta genética y la modificación de las histonas, como hace un momento lo mencionamos. En el caso de la metilación de la citosina en el ADN, esta consiste en una variación del ADN y una importante función en la regulación de la expresión de los genes, al igual que la poca variación de los códigos, ya que lo que cambia son las formas de funcionamiento. Muy bien, cambia la forma de funcionamiento en la estructura del ADN, pero este cambio, vuelvo y repito, no son heredables en las futuras generaciones. En el caso de la impronta genética, solo se presenta en organismos superiores, o sea, organismos multicelulares. Un ejemplo claro es en el caso de los seres humanos, en donde los parentales, padre y madre, en el momento de la concepción, en el momento de la fecundación, cada quien aporta su carga genética. Pero estos genes, que vamos a llamarlos genes recesivos y genes dominantes para ser mucho más claros, van a manifestarse en algunas situaciones y en otras no. En el caso de la impronta genética, aquellos genes que se manifiestan son aquellos que van a ser heredables a las generaciones futuras. Los que no se manifiestan, que son los genes recesivos, están dormidos, llamémoslo así, pero más adelante se pueden manifestar. Esto tiene que ver mucho con la regulación en los procesos celulares, en la formación de las características de la epigenética. Las modificaciones de las histonas se manifiesta a través de tres señales, como la acetilación, metilación y la fosforilación. Cada una de estas tres señales conlleva procesos diferentes. Por ejemplo, en la acetilación, las proteínas se unen a un grupo de acetilo, desarrollando la cromatina. En la metilación, esta condensa la cromatina. El alto grado de esta se asocia con el silenciamiento de los genes. La fosforilación. El proceso de la mitosis se produce en la represión de los genes. Cuando hablamos de silenciamiento de los genes, estamos hablando entonces de aquellas características que los individuos van a manifestar. ¿Sí? Pueden ser físicas, pueden ser genéticas, como en el caso de enfermedades. El silenciamiento de los genes puede ser benéfico o puede ser perjudicial, dependiendo de las características que se manifiesten. Por ejemplo, una familia que sufre una enfermedad que sea heredable, durante el proceso de silenciamiento de los genes se pueden suprimir aquellos genes que pueden manifestar esa enfermedad, ¿sí? O también pueden ser benéficas, permitiendo la manifestación de genes que puedan conllevar algún tipo de ventaja evolutiva, como lo mencioné anteriormente,
puede estar relacionado con el concepto de genes dominantes y genes recesivos. Vamos a hablar entonces en este momento durante la genética del desarrollo. Los procesos mencionados anteriormente de procesos celulares, la gran mayoría de ellos, por no decirlos casi todos, se dan durante la fase embrionaria del individuo. Esto va muy de la mano con la genética del desarrollo. Esta genética del desarrollo plantea tres procesos fundamentales, como son genes depositadores de herencia denominados codificadores de proteínas, genes no codificadores, los que en conjunto con las histonas y las señales químicas establecen la cromatina, y la capa epigenética de la información. Esta no altera la secuencia de ADN, aunque influye en su expresión. Integran las señales genómicas y ambientales para el control del desarrollo de un fenotipo particular, por lo que se encuentran fundamentalmente ligadas con la plasticidad fenotípica y la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa epigenética, en este proceso de capa epigenética, está muy relacionado con las manifestaciones de salud de los individuos en un futuro. Vamos a hablar entonces de la metilación del ADN. Vamos a dar una pequeña explicación acerca de este proceso. Esta metilación del ADN está muy relacionada con las enfermedades del ser humano y se divide en hipermetilación e hipometilación. En el caso de la hipometilación, esta está directamente relacionada con la aparición de cáncer en los individuos, ya que las células, por la carencia de pocos grupos metilos, lo que hace es empezar una división exagerada de sí misma hasta formar tumores. En el caso de la hipermetilación, esta ayuda a regular y a controlar la formación de estas células cancerígenas. Ambas se complementan en los procesos celulares. Vamos a hablar entonces también de la modificación de las histonas. ¿A qué conlleva? Durante el proceso de modificación de la histona se pueden dar 4 pasos, como son la transcripción, la replicación, la condensación de cromosómica y la reparación del ADN. Este proceso se da durante la fase embrionaria del individuo, en donde puede ser posible, por medio de una recombinación, ¿sí?, o una modificación del ADN, gracias a los procesos epigenéticos, modificar la histona y reescribir, digámoslo así, sin ser un poco exagerado, la estructura del ADN. Esto tiene ventajas muy positivas en un futuro. ¿Por qué? Porque gracias a estos procesos, después de que logremos dominarlos, el hombre puede, desde antes de nacer el individuo, erradicar aquellas enfermedades hereditarias que puedan causar el deterioro de la calidad de vida de los individuos, como son el cáncer, la diabetes, ¿sí?, y algunos otros desórdenes metabólicos. Vamos a hablar entonces del impacto de la salud y la enfermedad en la epigénesis. Estos cambios o estos impactos se dan en 3 niveles. Pueden haber más niveles, pero estos pues vamos a catalogarlos como los 3 más importantes. Para que hayan cambios en el proceso epigenético, tenemos la malnutrición de la madre durante el embarazo, el estrés materno y los embriones in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de ellos. Habíamos dicho en un principio que la malnutrición durante el embarazo iba a manifestarse en las características fenotípicas de los individuos, ¿sí? Por ejemplo, la carencia de procesos nutricionales durante el estado embrionario. Lo que hace es, como las células tienen memoria, digámoslo así,
el individuo